¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Sí, promet pel meu honor defensar el País Valencià i tots els pobles i totes les nacions que configuren l'estat espanyol, les seues llengües i les seues cultures. ¿Acatáis la Constitución? Sí. No le he oído la palabra acatar. Habiendo acatado la Constitución, habéis adquirido la condición plena de senadora. Esta senadora se llama Dolors Pérez y Martí y ve del país. Y viene del País Valenciano. Gracias. Los senadores podrán intervenir en el Pleno con ocasión del debate de las mociones en cualquiera de las lenguas que tienen el carácter de oficiales en alguna comunidad autónoma. Y en la mía hablamos el valenciano, que es nuestra forma de decir que hablamos el catalán. He volgut comenzar... He querido empezar esta intervención así porque alguna señoría del Partido Popular se ha sentido ofendida en referencia a una intervención de un compañero mío valenciano en el último pleno. Lo cual a mí no es que me hubiera ofendido, sino que me pareció triste, me pareció por lo menos patético, porque me hizo recordar en aquel momento a muchos poetas valencianos. Entre ellos me hizo recordar a Vicente Andrés Estellés cuando dice: asumirás la voz de un pueblo y será la voz de tu pueblo y serás para siempre pueblo. Decirles que han habido antecedentes en esta casa, como es la Entesa, esta legislatura pasada, y que además se le dotó de grupo porque políticamente así se entendía. Si en este momento políticamente no existe la voluntad, conforme les ha indicado mi compañero Carles, estamos decididos a llegar al Constitucional para ser escuchados. Y esto en nombre de los 357.000 votos que me dieron la confianza para defender los intereses de mi tierra. Muchas gracias. Em sembla que té una mancança de records increïble. M'ha donat una mica de fàstic sentir parlar des d'esta trona com si fora una gallinera, que des de l'any 7 a l'any 11, que tots ho degueu de saber, ja sabeu qui ha governat i que ara es presenta aquesta moció per arreglar-ho. Lo que no sé és el que ha passat des de l'any 11 fins a l'any 15. No havem tingut govern, o havem tingut un govern tan feble que ha sigut incapaç de donar solucions a la realitat d'un país. Y cuando digo país, en referís que en este caso al Estado español. Lo que nosotros entendemos es que es una no voluntad política por parte tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Y supongo que por las presiones, en algunos casos, de más allá de nuestras fronteras, que tienen miedo a los cambios que puedan existir. Y delante de estos cambios que puedan existir, yo les diré que es una pura falacia, que estamos preparados para gobernar este país y que estamos decididos a llegar a las máximas consecuencias para que se respeten nuestros propios derechos. Consideramos que el Partido Popular debería de ser no solamente investigado, sino anulado como tal, porque es el primer partido dentro de las leyes de partido que está imputado. Un partido que está imputado, por lo tanto un partido no son personas, pero si un partido además tiene personas que al sí también están imputadas. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Nosotros nos merecemos tener ese grupo para dar contestación, y lo que queremos es que nuestra tierra, que el País Valencià, esté a primera línea en todos aquellos acuerdos que se puedan tener en cuenta para el nuevo modelo de Estado, un Estado que por nosotros queremos que sea confederal o federal. Nosotros como valencianos muchas veces tenemos vergüenza de lo que está pasando en nuestra tierra, mucha vergüenza. Todos los días nos desayunamos con detenciones, con un caso nuevo de corrupción, con una investigación específica, porque nuestro país no es eso. El país valenciano es corrupción. El país valencià es un país de persones honrades, amables. És que, novament, el Camp Valencià té que sofrir impostos
marcats per el ministre d'Hisenda, el senyor Montoro. És molt llamatiu que el Camp Valencià, damunt de tots els problemes que en aquests moments té, com la pèrdua de valor de la terra, la pèrdua de valor dels productes que ens dona la terra, ara tinga un impost afegit a tota eixa destrossa, com és la voluntat del senyor Montoro, ministre d'Economia del Partit Popular, per a que els agricultors paguen en arreglo als invernaderos que puguen tindre. L'I+D+I, fa 3 anys començaren vostès a retallar-lo. Investigació i desenvolupament. Fa 3 anys començaren a quedar-se els investigadors en el carrer, fora dels instituts tecnològics, fora de les universitats degut als retalls que n'hi havia. Ja? Degut als retalls que n'hi havia. I ara vostès parlen d'I+D+I? Jo crec que això s'ho van ensenyar de tant que mos ho van sentit parlar a l'esquerra.